La radio del Instituto Bogotano de Corte HJBC presenta El Pulso del Corte. Cuarta temporada. Saludamos a la comunidad del corte que nos sintoniza en este momento durante la emisión en vivo del programa y a todos quienes lo hacen en diferido en las diferentes plataformas de contenidos. Sean bienvenidos a esta 38ª emisión de la cuarta temporada del programa insignia de la radio del IBDC, la HJBC, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá en tiempos pandémicos. El Pulso del Corte trae hasta ustedes noticias y novedades misceláneas en el mundo del corte, desde las vidas y hechos de cortadores, buscando afianzar así los espacios compartidos para y con nuestra comunidad en toda América Latina y más allá, donde quiera que el corte nos una bajo esta afilada afinidad. Hoy, 29 de junio del 2021, tenemos una emisión muy especial, Martes de Fanzines, el final. Gracias por su sintonía y recuerden, pueden escuchar los programas anteriores en nuestro canal de YouTube o en el blog del Instituto www.institutobogotanodecorte.com.blog. También pueden enviar sus consultas, solicitudes y comentarios vía digital o de manera física a nuestra sede en la carrera cuarta, número 2172, en la ciudad de Bogotá. Frase del día. Los cortes sin final no pueden hacer otra cosa que continuar eternamente, y verse atrapado en uno de ellos significa que morirás antes de haber cortado tu papel hasta el final. Este es un extracto de la novela Fantasmas de 1986 del escritor norteamericano Paul Auster. Y así comenzamos este episodio sobre el final de Martes de Fanzine. Buenos días a todos, Disectiva, Steamfish, La Sal. Buenos días. Buenos días, como siempre una frase del día muy apropiada para cada emisión de este programa. Muy cierta también. Hoy contamos, como lo dijo Antioy, con la compañía de La Sal para este programa, que nos va a estar también acompañando con sus opiniones, siempre muy acertadas. Vamos a comenzar por las menciones. Estamos en este momento con parte de nuestra programación con cierres de temporada, pero ya pues comienzan a darse otras cosas. Radio Pandemia en este momento está empezando la cuarta temporada, que va a ser como de temas más de actualidad, con una manera de transmitir como súbita, como de repente, sin previo aviso. Esa será la cuarta temporada. Ayer fue el primer capítulo. Ayer fue el primer capítulo de episodio de la temporada y va a haber por ahí unos 6. También próximamente tendremos de vuelta el Museo Escaparate, que nos acompañó por un tiempo en los martes de fanzines y ahora pues seguramente tendrá otro formato. También lo que habitualmente se exponía en el Museo Escaparate eran objetos que hicieron parte de la historia del instituto, y quizás en la nueva temporada pues van a haber otro tipo de material como documentos o cosas así. Próximamente. Y igual, próximamente, como lo habíamos dicho en la emisión anterior del Pulso del Corte, ya está por arrancar la próxima temporada de Archivo de Fanzines. Es la cuarta temporada, donde va a haber invitados muy especiales. Entonces estén muy atentos. Ya se está contactando a la gente que va a ser parte de esta cuarta temporada. Y hablando de temporadas que finalizaron, cerramos la semana pasada la primera temporada de Donde Nace el Corte Culinario, espacio de recetas fáciles y sencillas para hacer en su hogar. Contamos con 10 recetas. ¿Cuál fue la última? La última fue la mermelada de cubios. Que degustamos justo antes de este programa. Sí, apenas se cerró Martes de Fanzines el día de hoy. Hicimos unas 11 conmemorativas de cierre y despedida con la mermelada de cubios. Muy rico, mermelada. Y un pan integral rico también. Saludable. Saludable, bastante saludable. La receta está ahí en el feed en los IGTV
del instituto en Instagram. Y hay varias recetas, digamos, todas las que se hicieron, algunas de sal, de dulce, otras desde países no Colombia, internacionales. Y pues estamos también contactando a las personas para la segunda temporada. Ya arranca pronto. Ya arranca pronto, la idea es que venimos con otras recetas novedosas e interesantes para mejorar la alimentación de Para todos. no verse demacrado. Para no verse demacrado y triste, compungido y agónico. Y en otra sección, que no hemos hablado mucho acá en el pulso, creo que nunca habíamos hecho una mención, ¿o sí? De pronto sí. Como de Stencil Hacks. Entonces Stencil Hacks, para los que no saben, es una sección ahí que se maneja en el Instagram también, donde se dan trucos, se enseñan ciertos secretos del stencil que permiten trabajar de manera más fácil o más rápida y a la vez divertida. Entonces ya se viene el próximo Stencil Hack en los próximos días, estén muy pendientes. ¿Cuántos van? ¿Van 4 o 5? 5 creo. 5, ahí los encuentran. Entonces ha estado el menú abecedario, La caja de pizza. la caja de pizza, el truco de romper las cuchillas y el carrete, el carrusel stencil. Entonces estén ahí muy pendientes. También en todos los aspectos del instituto que han tenido un final feliz, está el obelisco que ya no está en el lugar donde fue instalado y está en los laboratorios arqueológicos del Instituto Bogotano de Corte. De pronto más noticias al respecto. Bien, entonces eso es como nuestra sección habitual de menciones y de los programas y actividades que vienen prontamente en el instituto. Hoy es martes de fanzines. Hoy es martes de fanzines. Hoy es martes de fanzines. Y ahí teníamos la melodía que nos acompañó durante casi 2 años más de dos años en este proyecto del Instituto Bogotano de Corte que se llamó Martes de Fanzines. Que hoy llega a su final. Que hoy llega a su final, un poco en la onda que nos proponía hoy en la frase del día, pues las cosas tienen un corte final que es necesario también para que sigan prosperando, pues las matas se podan, el pelo se corta, pues es parte también de los procesos de la vida, que las cosas lleguen a su fin y se cierren. ¿Y cuál es nuestro capítulo de hoy, nuestra misión de hoy del Pulso del Corte? Está dedicada a este espacio que se convirtió en un espacio insignia del instituto, ¿no? Entonces lo que vamos a hablar hoy un poco es de qué venía este espacio, por qué creamos este espacio, por qué se creó este espacio, y dar algunos detalles anecdóticos, estadísticos, no estadistas, sino estadísticos, de lo que fue el martes de fanzines que hoy llega a su fin. Entonces, no sé, ¿por qué se creó este espacio? ¿Quién quiere arrancar ahí? La idea es que charlemos. Sí, la verdad no tengo ni idea bien por qué Iba pasando un día y pues hice parte de esto. Y creo que un poco y lo que yo siento desde lo particular, que la onda del Instituto Bogotano de Corte siempre ha ido un poco como transformándose. Y pues inicialmente era como que queríamos generar un espacio de distribución y divulgación del conocimiento, y que igual ya habíamos empezado antes de abrir el espacio cuando hicimos el manual de Stencil, y creímos que era un buen espacio para hacerlo más cotidiano, más habitual, y a partir de este tipo de material que inicialmente no sabíamos cómo lo íbamos a surtir, digamos. Teníamos algunos fanzines, pero pues no sabíamos cómo cada martes íbamos a tener un fanzine nuevo, cómo lo íbamos a fotocopiar. Fanzine diferente cada martes. Sí, entonces pues digamos que ha funcionado todo de manera muy, muy orgánica, y afortunadamente hemos logrado desde ese
26 de febrero hasta el día de hoy, martes tras martes, con excepción de pues, lo que fue la pandemia y lo que fueron las vacaciones, hemos logrado todos los martes repartir un fanzine distinto. Ya está todo dicho. Creo que hay otro antecedente importante y son las jornadas de intercambio de fanzines. Claro. Digamos, Sí. desde hace muchos años, comienzos del siglo, pues, como que una de las cosas que pasaba con los fanzines es que listo, uno lo hace, ¿sí? Y hizo cada quien su fanzine, pero ¿cuáles son esas redes y esas dinámicas de circulación? Que en otros países del mundo hay fanzinotecas abiertas, espacios culturales donde la gente pues deja sus fanzines, como que hay un montón de tácticas y técnicas, gente que los regala en ciertos espacios, en librerías específicas, pero se hicieron estas jornadas de intercambio que había como ese espacio de poder circularlo entre otras personas, intercambiarlo, pero también había algo clave ahí y es que los fanzines no se venden, que no es desde una idea de lucrarse desde estos materiales, que es algo que también pasa desde hace mucho tiempo acá, pues en esta ciudad en particular, es que hay un montón de gente haciendo fanzines para venderlos. No que eso esté mal, ni vamos a entrar como en el debate capitalista, pero sí era importante para nosotros poder tener un espacio de circulación, pero no de venta. ¿Sí? Y estos espacios de intercambio, me acuerdo uno en la Luis Ángel Arango, se hicieron durante algún momento y era muy interesante porque la gente acudía y intercambiaban sin necesidad de que hubiera un tema económico. Entonces, digamos que veíamos que estaba como esa posibilidad de hacer las cosas, Los aguacates. y el martes de fanzines de alguna forma respondía a eso, a generar un espacio en el que pudiera mantenerse ese intercambio, no como algo excepcional, sino como algo que, lo que decías, como con un hábito, una cotidianidad, que era como esa certeza de nada, todos los martes en tal lugar hay fanzines. Sí, yo creo que también ahí es dentro de las lógicas del instituto, bueno, pues sabemos todos, no todos, pero algunos sabemos como esa legendaria fanzinoteca del instituto, pero también a nivel personal, como nuestro grupo y gente allegada, creo que varios coincidimos en esa lógica del fanzine como una publicación de ruptura, ¿sí? Una publicación donde realmente se puede hacer una ruptura con la lógica diaria del comprar y vender, ¿sí? Poder encontrar un espacio, construir un espacio propio a través de una fotocopia, de una serigrafía, de cómo se haga, donde yo me pueda relacionar con las personas de otra manera, donde no le estoy vendiendo nada, ¿sí? Donde no tengo que ofrecer y transformar mi discurso hacia una venta y compra. Y creo que en esa coincidencia también es donde este espacio nace, ¿sí? Es como antes de tener el espacio, de que tuviéramos este espacio acá en el centro, ya poníamos a circular esos fanzines, ¿sí? Encontrábamos nuestras propias maneras de hacerlo, pero cada uno tenía su manera. Una era con los amigos, otra era dejarlos en sitios, otra era a través de Instagram o de correo, como ponernos de acuerdo para encontrarnos. Lo que tú dices de las jornadas de intercambio que se hicieron en algún momento y que ojalá se vuelvan a hacer cuando se pueda. Pero no existía ese espacio en principio para nosotros para hacerlo regularmente. Siempre había que acudir a terceros o a momentos muy específicos y coordinar un encuentro. Y creo que este espacio arrancó desde ahí un poco, y lo que decía Empty Boy, pues se fue nutriendo orgánicamente de otra manera, que de pronto también es interesante que hablemos sobre qué fue lo que pasó, porque al principio no teníamos ni idea qué iba a pasar. Yo creo que algo que yo recuerdo era como, bueno, ¿va a venir gente o no va a venir gente? Además que también, ¿por qué hacerlo un martes a las 8 de la mañana? Esa es otra decisión que también es importante. Que hay otra cosa que pensaba ahora que hablabas es que en algún momento se considera como, bueno, algo que esté disponible todo el tiempo, como un armatroste, un escaparate donde la gente pueda ir y recoger los materiales, que casi que sea autónomo. Y pensamos que tampoco era una opción, no solo porque la gente se lleva, pues no es controlable. Porque yo siempre digo, yo me llevaría 10. Exacto, es como no lo podemos poner todo ahí porque el primero que llegue se lleva 10. Que no es así, solo algunas personas hacemos eso, sí.
pero pues sí, tampoco resolvía el asunto, ¿no? Como no era simplemente poner el material ahí, sino era poder también ocuparse como de ver qué pasaba con la distribución, si la gente venía, si no, pues como generar como una red, ¿no? De encuentro y de trabajo que no fuera solo poner los fanzines ahí en una librería y que la gente los recoja o no, sino era un poco ocuparse de eso como una actividad pues formal que nos implica un trabajo a nosotros también. Digamos, detrás de los martes de fanzines hay toda una coordinación logística de la división fanzinera del instituto. Y todo un trabajo de producción, ¿sí? Sí. Pues que muchas veces hemos recibido fanzines de otras personas, pero pues, la mayoría de fanzines que hemos compartido pues se producen, se imprimen, se fotocopian, se cosen, se encuadernan pues desde el instituto. Entonces digamos que sí, pues, lo que tú dices, una coordinación a la hora de trabajar. Y precisamente es eso, como de dónde han salido pues todos los fanzines que hemos distribuido a lo largo de estos 2 años largos. Y después inicialmente, como lo conversamos hace un momento, era que pues no sabíamos bien para dónde iba o cómo íbamos a mantener esto. Entonces pues los 3 primeros martes de fanzines pues fueron trabajos de nosotros 3. El primero fue de Disectiva. Yo que no hacía fanzines pues hice mi primer fanzine en ese momento. Mi primer fanzine. Y pues gradualmente empezaban a salir otras cosas que eran como material de archivo. Empezamos a fotocopiar. Una de las primeras dinámicas fue fotocopiar fanzines que ya teníamos. Exacto, hacer ediciones, que recuerdo que hay una por ahí de Steamfish, que era un pocketbook, el 1 creo que se editó. No, era como el... Hubo 2 pocketbook. El pocketbook, el 2 de abril se compartió el pocketbook número 1 de impresión, dice. Exacto. ¿Sí? Lo dice la tabla. Lo dice la tabla. Entonces, sí, como que pues acudimos a estos recursos. Imprimimos uno de Alihuagua. El de Alihuagua, el de Teogón de Azúcar, me acuerdo. Ajá. Entonces, como que empezamos con estas dinámicas. Posteriormente surgió la idea de hacer el corto punzante, que esto también es importante porque mes a mes pues tenemos un espacio especial para este... Que creo que ya podemos hablar de cosas que empezaron a ocurrir dentro del martes de fanzines. ¿Sí? Como... ¿Ustedes creen que el corto punzante fue dentro del martes de fanzine? O sea, se arrancó en un martes de fanzines, ¿Sí? el número 0. El número 0, sí. Ay, Y siempre 9. adelantado, ¿no? Sí, siempre llevábamos casi 2 meses de martes de fanzines. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llevábamos 7 martes de fanzines. O sea, el sacamos... cortopunzante es un proyecto por sí solo, Sí. Sí. pero empezó a tener un espacio Claro. dentro de los martes de fanzines. Y que ahí pues está otra vez lo de la circulación que era clave, porque Sí. pues el periódico es todo un esfuerzo, pero la posibilidad de poderlo repartir es significativa para que cierre el proceso, no es solo hacerlo, sino dárselo a otras personas. Claro, y o sea, como lo decía antes, el cortopunzante es un proyecto en sí mismo, pero también nos daba esa opción de, bueno, por lo menos un martes del mes ya sabemos que vamos a repartir, porque yo vuelvo a hacer hincapié en eso. Al principio era hasta cuándo lo vamos a poder mantener, que ahí es lo chévere de lo que empezó a pasar después. Por ejemplo, es chévere que está acá la Sal, porque a ella la conocimos en otro espacio, y por cosas ya de juntarnos acá en el instituto, pues resultó que también tenía una publicación y un proyecto desde la etnografía, que no sé si está la fecha por ahí. Sí, Eso claro. fue iniciando el 2020, antes de la pandemia. 21 de enero, 28 de El enero. 28 de enero. 28 de enero del 2020, 20. del 2020, fue el manual de Que etnografía. fue el manual y estuvo acompañado con el ectógrafo bolsillo y anterior se hizo como un tutorial de elaboración e impresión En a donde partir nace el del corte, ectógrafo, sí. en donde nace el corte. Ajá. Pero entonces a lo que yo voy de ese momento es que empezaron a llegar cosas por la continuidad misma que le dimos con esfuerzo de no tener tantas publicaciones al principio, y
Y poco a poco la gente que venía a los martes de fanzines se dio cuenta que era un espacio también donde ellos podían poner a circular sus cosas. Pero hubo algo clave ahí y fue el Pulso del Corte, este programa en el que nos están escuchando. En esa temporada 2019-2020 teníamos muchos invitados internacionales. Sí. Entonces venía gente a Bogotá de visita y pasaba por los micrófonos de este programa y lo automático también era como, venga, participe de un laboratorio de fanzines. Ese es el otro espacio. Esa fue otra Sí. estrategia a la cual acudimos para generar otro tipo de fanzines. Que decía pues por lo de los espacios de encuentro, como que en el instituto pues circulan personas y pues era como esa idea de venga, pues usted tiene tal proyecto o si no lo tiene, igual le disponemos acá el lugar para el reto de hacer su primer fanzine, en muchos casos también para algunos. Que eso fue muy chévere también. El laboratorio de fanzines es un proyecto también en sí mismo, ¿sí? Como que buscamos ahí otras cosas, Sí. pero entró a alimentar también el martes de fanzines. Entonces también ya sabíamos que ahí teníamos un fanzine cada tanto disponible para meterlo en la lista. Y para la gente era chévere saber que hacía ese fanzine, lo procesamos y producimos nosotros acá mismo y ellos podían ver también cómo circulaba, que yo creo que eso es una cosa interesante, que no ha sido como yo hago mi fanzine hoy y quizás de pronto, no sé, Sí, tal vez en 2 no años, se queda guardado. sino que logramos un espacio de rotación pues muy interesante en el que pues precisamente por todo ese juicio de hacer la producción y mantener las cosas funcionando, pues hemos podido tener un ritmo muy eficiente. Y hay otro momento clave y es la llegada de la legendaria fotocopiadora del Instituto Bogotano de Corte, que Eso también... cambió. Ahí está registrado. El momento no. Ah. Pero, no, Pues tenemos la factura No, de- pero yo sí sé qué día fue. Eso ¿Cuándo fue? Eso fue para el cortopunzante número 5. Ahí ya teníamos a la legendaria fotocopiadora. No. Ese fue el último cortopunzante que se fotocopió en fotocopiadoras de otros En lados. una papelería. En una papelería. ¿Cómo sabes? Porque a mí me dieron la sorpresa en el instituto. Yo estuve unos días por fuera de Bogotá. Cuando volví, pues estaba la fotocopiadora. Entonces me acuerdo que fue en ese Por día. esa La época, legendaria memoria de Antiboy. Sí. sí. Y la fotocopiadora nos cambió la vida. La fotocopiadora es importante mencionarla, puede que suene un poco superfluo como ese dato, pero tener una fotocopiadora dentro del espacio hizo que el volumen de producción y la cantidad de publicaciones también cambiara, ¿sí? Como en esa lógica del listado de material que teníamos en cola para entregar, pues ya fue otra cosa, ¿sí? Claro. Sumado a esto que yo hablaba antes de las personas que empezaron a comprender que podían traer su material, ¿sí? Que yo creo que al principio, yo pienso mucho en eso, como en esa lógica del principio de por qué se hace, ¿sí? Como más adelante van a vender, o esto en qué se va a convertir, o por qué es gratis, creo con lo que tú arrancabas, lo que hablábamos al principio. Y hubo un momento que fue muy grato y es cuando ya teníamos un mes lleno, ¿sí? Que ya no era como ese esfuerzo, bueno, ¿y qué metemos? ¿Y a quién le decimos? ¿O qué fotocopiamos de nuestro archivo? Sino que empezábamos a armar el cronograma y ya hubo momentos que tuvimos hasta 2 meses, Sí. casi 2 meses de martes de fanzines listos. Sí, que de hecho para las personas que venían a dejarnos sus fanzines parecía algo antipático decirles no, pues se lo distribuimos dentro de 2 meses y medio, Ajá. pero no era así, era pues porque ya teníamos una cola de Ya había fanzines, un listado, un claro. listado, entonces pues fue así. Ahorita alguien preguntaba que estábamos hablando de martes de fanzine, de nuestras jornadas de martes de fanzine. Valga la pena hacerle un guiño de agradecimiento a los múltiples técnicos de fotocopiadoras Claro. que han pasado por las instalaciones. Pues creo, sí, este es un espacio también para agradecerle a esas personas que han participado de laboratorios de fanzines, que trajeron sus fanzines desinteresadamente para que se distribuyeran acá, los técnicos, ¿Cuántos técnicos han venido? ¿Por ahí unos 4? 3. como unos 3 diferentes hasta que llegamos a nuestro último técnico Andrés, que De es muy confianza. Que ya de hemos cabecera. logrado, pues para decir también que no todo ha sido color de rosa. color de rosa, que ha sido un proceso, digamos, la fotocopiadora es muy importante y nos ha costado tiempo, esfuerzo, trabajo Ponerla a punto. y dinero ponerla a punto, y logramos también como ese punto de equilibrio, digamos, entre la producción que nosotros tenemos
y la circulación, que yo creo que también, pues por una parte las cosas se mueven, queda solamente lo que se ha preservado en el archivo, pero tampoco hemos acumulado material, que eso es interesante. Todo el material que producimos ha salido, Circula. circula. Que precisamente mirando los números, me percataba de eso, que pues como que ya hemos afinado eso, las cantidades. Al principio creo que éramos un poco, no sé si la palabra sería pretenciosos, pero hacíamos volúmenes más grandes para distribuir y la cantidad de gente que venía era pues no tanta. Entonces ya como que al principio eran 50, Fuimos 70, encontrando un balance. y ya pues sabemos que entre 30 y 40 personas son las que vienen al martes de fanzine, dependiendo del tipo de fanzine. Volviendo a la fotocopiadora, también creo que marcó un punto de inflexión en lo que fue cortopunzante. Claro. Porque ahí Sobre todo el cortopunzante. se sumó un cuerpo además, porque antes era solamente un doble carta, ahora son 2 doble cartas. Entonces eso pues hizo que el cortopunzante pues tuviera otra, pues, valga la redundancia y lo evidente de lo que voy a decir, pero tuviera otra dimensión con respecto a lo que pues, la información que allí pues anotamos. ¿Sí? Y anotar también que el cortopunzante durante estos 26 números, 27 cortando el número 0, pues apareció mensualmente. Sí, no hubo un solo mes en que no circulara un número del cortopunzante. Y desde ahí podemos ligar también el tema de la cuarentena, ¿sí? Que si bien durante la cuarentena del año pasado, la primera cuarentena estricta, pues por las razones obvias se suspendieron las jornadas de martes de fanzines presenciales, saltamos rápidamente a martes de fanzines virtual. Sí. Y el cortopunzante siguió circulando virtualmente durante esas jornadas. Y luego se imprimió Exacto. la gran colección Claro, legendaria claro. del De la cortopunzante. carpeta esta de... Sí, no quedaron llegó al siendo papel, partidos, sí. llegó al papel. Sí. Que igual ahorita de pronto podemos dar unos 3-4 ejemplos de esas jornadas especiales que hubo. Que hablábamos eso el otro día, yo creo que el esfuerzo que se hizo con los martes de fanzines virtuales, ahí no circulaba solamente un fanzine, sino que nos pusimos como en el trabajo, eran más o menos 4 o 5. Sí. Sí, no sé si todas las personas que venían a martes de fanzines estuvieron pendientes de eso. De pronto no, de pronto otras personas que Sí, estuvieron pero la pendientes. lógica fue que se abrió un grupo en Facebook, En ¿no? Facebook se llamaba Martes de Fanzine Virtual y allí se alojaban los PDFs de los fanzines pues, virtuales, digitales que se querían pues, distribuir. Y ahí siguen. Si funciona, ahí siguen. Ahí siguen, para las personas que no los han visto. Y que ahí fue chévere porque como igual nos interesan cosas muy distintas a nosotros, Ujú. entonces hay de todo. Hay de todo, Sí. hay cómics, hay fanzines, hay cosas como de enciclopedia, manuales. Entonces eso fue interesante y también fue interesante que fue un espacio en el que muchas personas podían, como era un grupo cerrado, pero cuando uno estaba ya inscrito en el grupo podía publicar las cosas que quisiera. Entonces fue un espacio en el que la gente podía también publicar sus fanzines de manera digital y para tener algún tipo de divulgación, pues teniendo en cuenta que era un momento en el que no se podía tener contacto con otras personas. Entonces eso fue importante como una cuestión de autonomía, de poder publicar las cosas a través de la plataforma del instituto. Y que ahí en ese momento pues fue evidente pues algo que ha venido sucediendo también paralelo a todo esto, y es que hay un montón de gente haciendo fanzines. Claro. Y hay ¿cómo se llama? Como bases de datos, como colecciones digitales enormes. Fue un Sí. ejercicio interesante. No solo el de martes de fanzines virtual, sino todo lo que se hizo en la cuarentena, Sí, que parece muy lejano ahora, pero no fue hace tanto. fue hace un año. Sí, pero como que lo hablamos como si Sí, fue se siente. chévere hace mucho tiempo. Y no fue hace poco. Como toda esa parte de explorar qué hay ahí en las redes, ¿no? Por eso digo, no solo en cuanto a fanzines, sino en cuanto a las jornadas que se hicieron, los concursos que se hicieron, las personas que se contactaron, como que salió ahí una dinámica que también pareciera que se esfumó muy rápido, ¿no? Como
como que fue muy intenso, Sí, por eso digo que se siente lejano, claro. pero y el material se- sigue ahí. Y se hicieron cosas con Guatemala, con Honduras, Argentina, México. Argentina, México. Sí, como que hubo un despliegue de un montón de actividades y sí, fue como flor de un día, como que quedaron unos Muy contactos intenso. muy intensos. De pronto es por eso, porque fue muy intenso, pues mucha gente estaba en la casa 24/7 y y es un espacio que igual está ahí latente, ¿sí? Que ahorita no estemos en cuarentena, no quiere decir que más adelante de pronto volvamos a explotar esa lógica de subir publicaciones periódicamente a las redes. Otro tipo de publicaciones, como saben, pues el cortopunzante y algunas cosas que producimos acá están en nuestro blog siempre, el manual de stencil. Otra parte que me parece interesante, como en la línea de agradecimientos, pero más entendiendo lo que empezó a pasar ahí, fue las cosas que nos empezaron a traer. Sí, comida en algún Sí. momento, que agradecemos muchísimo. Sí. Sí, nos trajeron tortas, panes, queso, arequipe, panela, mantecada. Nos dieron muchas cosas muy ricas Sí. de comer. Que creo que pues lo interesante también fue eso, es como ese intercambio, porque nosotros en ningún momento dijimos, bueno, también tráiganos cosas. Nadie dijo como si les damos, tráiganos. Pero creo que todo empezó desde algo muy sencillo como un sticker, como de las personas que siempre, que fue algo constante casi desde que empezamos, y es como, oiga, llévense estos stickers, este cartel, este fanzine, ¿sí? No para distribuirlo porque no eran copias suficientes, sino más como una manera de intercambio, como ese espacio de intercambio, y a la vez la comunidad que se creaba acá al frente los martes, ¿no? También se convirtió en ese espacio de intercambio en el que las personas sabían que venían por un fanzine, pero que a la vez se podían encontrar con otras personas. Creo que surgieron algunas amistades, no sé si más allá de amistades, pero creo que se configuró un grupo que ha ido cambiando, obviamente. Hay personas que eran muy asiduas al principio, después un poco menos, otros que llegaron más hacia el final de estas jornadas. Pero siempre hablamos como de la importancia de esa red, ¿no? Desde lo básico, que llegó hasta la comida, pues que fue muy gratificante en algunos casos. Y que, ay, perdón, y que además generó un montón de cosas que ya no tienen nada que ver con nosotros, que eso es muy chévere. Claro, Sí, como claro. lo que pasaba de acá para allá y pues creo yo desde la mirada que uno tiene desde acá, pues se han activado muchos parches también. Claro, yo creo que salieron proyectos de proyectos de esas juntanzas. encontrarse y creo que también de esta pregunta que igual sigue ahí, la de por qué son gratuitos, ¿no? Digamos, como esta decisión de buscar espacios de intercambio y espacios de circulación de los materiales que no estén necesariamente mediados por plata, pues yo creo que sí hay ahí como una línea de trabajo que permite otras cosas, ¿sí? Y que es alternativa a la feria del fanzine, que era un poco lo que se había establecido como el espacio de circulación. Entonces yo sí creo que una cosa es lo que nosotros propusimos, pero otra todo eso que detonó hacia muchos lugares de lo que ha pasado, inspirado, relacionado, simplemente por el encuentro que permitía estar haciendo fila aquí afuera. Que lo hemos visto y reconocemos a muchas de las personas que han venido durante los 2 años largos. Ha cambiado mucho, pero también ha habido un público constante a quienes también queremos agradecerles hoy pues, Claro. su persistencia y su participación. Esto de la mantecada y esto pues porque es verdad, pero sí empieza por el sticker, ¿no? Empieza por el papelito, sí. tú me estás dando algo, yo te doy de vuelta como en lo que para mí es equivalente. Y desde eso tenemos una colección muy chévere de material gráfico que nos han traído, como les decía hace Que un momento. posiblemente muchas cosas nunca las hubiéramos... Nunca Conseguido. hubieran llegado a nuestras manos si no hubiera sido por este espacio. Y nos ha permitido hacer el archivo, ¿sí? Que pues eso es algo que también ha sido como muy riguroso acá en el instituto, y es que todo se ha guardado de cada una de las cositas, de las stickers, del papelito que nos regalaron, hay una copia en los archivos del instituto, como de esta memoria de lo que fue el espacio de martes de fanzines. Y pues dentro de los proyectos a los que también hay que agradecerle y que dentro de lo que ha sido el Instituto Bogotano siempre han estado pues a la vanguardia, pues esa básica primaria, que
pues básica primaria, fueron pioneros, por ejemplo, en participar en los laboratorios. Participó en el primer laboratorio que se distribuyó fue el de básica primaria junto a Furia Furiosa. También fueron los primeros algo importante que hemos hecho dentro de las jornadas de martes de fanzines es distribuir algo extra, stickers, carteles, otros fanzines. Ahí hay que hacer un par de anotaciones. ¿Sí? Ellos fueron también los primeros con los fanzines estos de Juntaciones y El Tesorito. Entonces, pues digamos que ellos de algún modo han surtido de manera importante a lo que ha sido el instituto en estas jornadas. También, pues recordar el bestiario de monstruos que se hizo en una jornada en un horario distinto es uno de los pocos que ha cambiado, sí, de horario. Se hizo nocturno con una proyección. Entonces digamos que sí, lo que venía diciendo pues, han ido como a la vanguardia. Y también lo que fue lo del martes de fanzine virtual, pues también hubo un proyecto de piratas que también ellos también estuvieron ahí muy presentes y coordinando el proyecto. Entonces creo que pues ha sido importante la participación de ellos en estas jornadas. Un saludo para básica primaria, donde estén. y pues que además Sniff. la cortinilla de martes de fanzine, la legendaria cortinilla pues es hecha por ellos. Que la cortinilla también tiene ahí toda pues más de una persona la recordaba siempre, o decía como, uy, me despierto escuchando Pues eso. yo los martes me despierto pensando en hoy es martes de fanzines muchas veces. Es un ritmo pegajoso. Sí, como que si abro el ojo y es como, hoy es martes de fanzines. Pero tarareando, sí. Sí, y de una aparece la legendaria melodía. Y bueno, a partir de lo que dijo Empty, otra cosa que fue importante ahí fue el adicional, ¿no? Que no arrancamos con eso. Sí. Y en relación al adicional, la carnetización. Sí, que digamos que el carnet no está descontinuado. Yo sé que mucha gente de pronto cree que ya no importa. El carnet no lo volvimos a utilizar más por cuestiones de protocolo COVID. Sí, y porque era engorroso poner a la gente a sacarlo. Carnet. Y acercarse uno y dice si efectivamente es la persona. Si está laminado. Y el formulario. Pero es otro espacio que también fue muy interesante, ese del adicional, que a veces eran 5 cosas, a veces eran 10, a veces eran 15. Por ejemplo, hoy en esta última jornada, que cabe notar también, la última jornada es con un fanzine de la sal, de un laboratorio de fanzines en La Hoya. Se repartió un adicional de Averno Rollo, ¿sí? Cerramos también con ese adicional, pero el carnet, una de sus funciones era esa, no eran los primeros que llegaran, sino los primeros con carnet. Los primeros con carnet, y el carnet volverá en algún momento, no lo voten. Tenemos que hacerlo de la jornada del sticker. De actualización del carnet, pero ténganlo ahí porque se va a volver a utilizar en algún momento. Y pues que es algo que hemos dicho muchas veces, y a propósito de la gente que nos ha traído sus cosas y que ha participado, es que pues si bien nosotros hemos dirigido el instituto pues coordinando un montón de situaciones, pues el carnet los vincula al instituto, los hace parte del instituto y tiene reconocimiento nacional e internacional. Entonces ellos, las personas que tienen su carnet pertenecen al instituto y pueden abiertamente decir soy del Instituto Bogotano de Corte. Y hay instituciones que lo reconocen en otros lugares. Desde luego. Y bueno, dentro de hechos anecdóticos también siempre recordamos en nuestras charlas, por ejemplo, la persona que al principio enviaba Rappi, como los primeros 3 meses, algo así, 4 meses, que llegaba un rapitendero, ¿sí se dice rapitendero? Pues sí, un domiciliario. Un domiciliario, y decía, me mandó tal persona por un... Alejandro Ordóñez, decía llamarse. Saludos a él. Pero está la ironía con lo del procurador, entonces yo siempre he pensado que es un chiste, pero no sé, puede existir la persona. Pero por ejemplo, es un nombre muy normal. Y en esta última temporada, una persona que era la mamá de alguien, que vino también, no sé, los últimos 3 meses. Ya no volvió, hace un rato no ha vuelto. Y ¿cómo se consigue ese carnet? Ahí en el blog, ahí está el formato para solicitar. Pero venía la mamá de alguien y nos decía, no, es que mi hija, de pronto ahí nos está escuchando la hija, me envió por algo que distribuyen acá. Sí.
y siempre nos pedía como una ñapa y tal. Sí. Entonces siempre ha habido como unos personajes, Habituales. Los Sí. helados Sí. también. un par de veces los celadores se acercaron a... Que eso también, pues en las cosas de agradecimientos, pues la calle del Corte es un pequeño paraíso en medio de esta ciudad y ha sido siempre muy respetuoso y muy amable, como en nuestro vecindario. Estamos como entre mucha seguridad privada de universidades y pues como que hay a veces una cierta vigilancia que nos rodea por acá y siempre han sido muy amables. Sí. Digamos, desde el principio se les explicó como dándoles también materiales. Yo creo que no los pueden recibir, ¿no? Como dentro de su función y su cargo no les permiten como andar con fanzines en la mano. Pero sí alguna vez hablamos y con jefes de seguridad y pues explicarles un poco cuál era la movida. Y pues como es algo bonito y honesto y tranquilo, pues lleva la re buena onda. Como que pues el martes de fanzines que Pero podía tener. Como que están haciendo, regalando material de libre distribución. Claro, y creo que lo a asimilaron muy muchachos. rápido. Sí, Fue y como- muchachas. Se dieron cuenta de que se trataba algo más de compartir material. Sí, y que era corto, al grano, 9, 8 de la mañana, los martes. Que ese horario se nos fue corriendo también. Entonces se suponía que era a las 8, también en excusas públicas. Entonces mucha gente llegaba a las 8 de la mañana esperando encontrar su bonificación, su cosa adicional, y pues ya no había. Pues hoy, por ejemplo, Empezó. Sí. llegamos a las 7:30 y yo creo que desde las 7 hoy hay gente esperando, haciendo fila, ¿no? Pues que cuando el material es limitado, pues se entiende que eso pase, ¿no? Que la gente llegue más temprano. También, en términos de cuarentena, ampliamos una hora o 2 horas, una hora. Una hora, sí. O sea, volvimos otra vez al 8 a 9, pero en algún momento fue 8 a 10. Sí. Para que no se acumulara la gente acá al frente. También un par de veces les dijimos que, oigan, por favor, circulen, más en términos de protocolo, no tanto porque no nos molestáramos porque estuvieran ahí al frente compartiendo un rato, sino más por los tiempos que nos ha tocado vivir últimamente. Y no sé si antes de cerrar damos unos datos ahí, que es algo que no hemos dicho, pero la división de registro, estadística y catalogación que está al frente, MTV está al frente de esta división, junto con un par de ayudantes, pues realizó una catalogación de todos los martes de fanzines, incluyendo los martes de fanzines virtuales desde el primero hasta el último. Y este es un archivo Excel que ya está disponible en nuestro blog. Entonces, si por curiosidad o por algún motivo ustedes quieren consultar ese archivo, esa base de datos, está ahí disponible para cualquier persona en nuestro blog. Entonces ahí van a encontrar fecha, fanzine, autor, cantidad. Entonces no sé si damos unos datos. Por ejemplo, ¿cuántos martes de fanzines fueron presenciales? Una bonita cifra, un bonito número, 88. 88. 88. Debe ser cabalístico. Que algo se así. dice fácil, pero 88 semanas. Sí. 88 montón. semanas es un montón. Y fueron 26 martes de fanzine virtuales, lo que hacen que sean 100, 108, 114 jornadas de martes de fanzine en general, en total. Que repitamos cuándo arrancaron. Que comenzó el 26 de febrero con el caso del cirujano argomancista empírico habilidoso por disectiva. Y se cierran hoy, 29 de junio de 2021. 21. Con la olla. En la olla. En la olla de la sal. Que se repartieron 30 copias, un poco más. 30 copias con amuleto. Con amuleto. Y algunas unas algunas 5. copias sueltas que nos sobraban. Y en total, la cantidad de fanzines que repartimos, No, tenemos ese dato. tenemos ese dato, fueron 3.923 ¡Bravo! fanzines. 3.923, eso es un montón. Sin Es un incluir los Virtuales. No puede los ser. virtuales y pues Los anexos. los manuales, los manuales de stencil, que con manual de stencil ya tenemos 4.000 y tantos. Porque el manual de stencil fueron 1.000. No, Del primero fueron 1000, el primero fueron 1.000. más unas copias que se han hecho en fotocopia. Sí. Sí, y del segundo fueron, vamos con unos Ya vamos 100, hacia los 500. por ahí. 500, 3.500, más 3.000, no, es como 5.500. 5.500. Pero bueno, en cuanto a martes de fanzines es esto.
Y para lo que decía antes, para esos curiosos fanáticos de los números, de las fechas, de la estadística. ¿Sí? ¿Estadística? Estadística. Está ahí disponible ese Excel. Está ahí colgado en la sección Martes de Fanzines, ahí lo encuentran. De pronto lo vamos a hacerle algunos arreglitos, seguramente más adelante lo vamos a poner a circular en físico, pero por ahora lo pueden consultar ahí. Y bueno, que esto dé lugar a que cerremos hablando un poco de por qué se acaba Martes de Fanzines. ¿Por qué se acaba Martes de Fanzines, compañeros? ¿Por qué se acaba? Me sigo preguntando. Después de toda esta alegría infinita de nuestro éxito y felicidad, ¿por qué hemos decidido terminar con esta iniciativa? Pues yo creo que es no es un final, sí, digamos que el título acá del programa era el final, pero era más para darle un poco de dramatismo. No, yo sí creo que hay dramatismo y sí es el final. Para darle un poco más de dramatismo, pero un final es un comienzo realmente, ¿no? Como un final siempre marca un comienzo. Por ahí, como dicen, lo único que no tiene solución es la muerte y no es eso, es un comienzo nuevo, es una nueva etapa. ¿Por qué termina? Porque yo creo que también es bueno cerrar ciclos. Bueno, desde mi punto de vista, Sí. es bueno cerrar ciclos. Es bueno desmarcarse, ¿sí? Cuando es como Messi un poco, o como, como jugadores a los que se les identifica el juego pues ya está muy claro cómo funciona. Sí. Es muy bueno, pero pues está muy claro cómo funciona. Y marcarlos ya es muy fácil, ¿sí? Ya no hay esa expectativa dentro de lo que sucede. Como una ¿sí? cebolla. ¿Cómo qué? No, el chiste de Homero es como una naranja, mandarina, como una naranja. Como Ya. una naranja. Entonces Como creo que refleja. cuando se pierde esa sorpresa y esa capacidad de desmarque, es bueno cerrar ese ciclo, ¿sí? Como ver cómo se puede cambiar hacia otra cosa. Ahora no sé, ahora tú qué piensas. Pues yo pienso que, pues en parte, a mí me parece importante no cristalizarse, no acostumbrarse. ¿No? Como que ya era una rutina que yo sé está bien, ahora lo hablábamos en la mañana como también qué implica perder un hábito, pero me parece que es importante poderse transformar y modificar a otra cosa, como no estar obligados a estar siempre en el mismo lugar, sino darse como esa posibilidad de cambiar precisamente cuando uno ya está cómodo y piensa que las cosas están funcionando muy bien, como muy autónomas. Y por otro lado, porque también es posible buscar otro tipo de públicos y buscar Claro. y abrir otras cosas y ver qué pasa. Sí, como que parte de la dinámica del instituto es abrir espacios y es construir dinámicas y generar como actividades. Y un poco el martes de fanzines era muy chévere, pero también se había vuelto como algo ya fijo. Es como poder darse la oportunidad de plantearse otras maneras de hacer las Claro, cosas y es importante. Sin decir que el público que ya existe, las personas que han venido, no vuelvan a venir. Sí. Pero que de pronto abrir otros horarios, otras fechas, permita que personas que no pueden venir por X razón, sí puedan hacerlo. Que pues acá, no sé si estoy haciendo un spoiler, pero muchas personas lo han dicho. A lo largo de la historia del martes de fanzines, sí ha sido un comentario usual de no puedo a esa hora, ese día, ¿no? Como O algo. ustedes madrugan mucho. Bueno, pero eso no es un problema. Pero digo que sí podía acceder acá a unas personas y hay que decir algo, y es que cuando empieza el martes de fanzines, el centro de Bogotá era otro voltaje y la gente estaba viniendo a las universidades, Claro. y venían a trabajar y había como un movimiento que eso ha cambiado mucho hoy por hoy. Pero sí, no, claramente las personas que han estado viniendo y que han sido ese público y ese receptor y también como que nos han dado El cosas, motor, sí, pues, el motor de la cosa. y un agradecimiento enorme también pues para ellos, para esas personas que han recibido los 3.963 fanzines que hemos repartido. Empty Boy, Señor. ¿por qué se termina el martes de fanzines? No sé, yo
Un día salí y cuando volví ya habían tomado la decisión. A mí no me consultaron. Pero también pienso que pues uno va como con, o yo soy así, quizás voy como con pues la marea, me llevo. Entonces pues también es una situación más de la vida. Sí, Como puede que sí, puede que no. puede que sí, sí, hay que verlo con buenos ojos, las cosas se terminan. Sí, y para que haya otras cosas distintas, pues es que se pega uno ahí de que esto es Exacto. mi todo, Sí, no. y pues no, es terapéutico, es como pierde aquello que te gusta tener para que generes resistencia Bueno, y emocional. aprovechemos que está la sala acá. ¿Qué opinas de este cierre? Tú que has participado, que has hecho parte de En Martes todo de el- Fanzines, que eres la que cierra con su publicación Martes de Fanzines, ¿qué opinas? ¿O qué te suscita? Pues yo creo que un honor cerrar este espacio de martes de fanzines que... Ahí volvimos. ¿Sí? De pronto se cortó un poco, sí. Ahí volvimos. Sí. No, Eh, No, pero eso es la luz Sí, del... no, ahí estamos. Ahí estamos otra vez, ya. Es que salió video en pausa. Si nos estaban escuchando mientras tanto, se fue el audio. Sí, ya volvimos. Sí, se pausó, sí. Pero ya volvimos. Ya ahí está otra vez online. Entonces estabas diciendo que los cambios son buenos. Sí, cambiar la rutina que ya estaba pues establecida. Pues para mí era muy difícil venir los martes, la verdad, en las mañanas. Y pues da nostalgia también ver cómo se concluye este espacio. Pues ahorita nos ofrecieron un aguardiente. Eso fue lo más nostálgico que pasó esta mañana. Sí, pues, y cuando uno se pone a hablar de las cosas, que es el problema de hacer programas conmemorativos y esto, es como, ay, qué bonito que fue. Pero pues también chévere acabar las cosas en su culmen, en su apogeo, y no esperar a que sea como, uy, no. No, y creo que hay una idea generalizada de por qué se acaba, como dramática, ¿no? Y muy pocas veces se le da esa vuelta a qué bueno es que se terminen ciertas cosas también, ¿sí? Como cerrar esos capítulos y empezar otros. Y con eso, no sé si ya es el momento de dar el anuncio final y cerrar esta emisión, que ya va llegando la hora. Sí. No sé quién quiere. Ustedes con su marea que lo lleva. Que lo lleva. ¿Hacia dónde lo va a llevar la marea? ¿Hacia dónde lo lleva la marea? Bueno, anunciarles a toda la teleaudiencia que nos escucha en este momento que el martes de fanzine pues se acaba, pero comienza el sábado fancinero. De ahora en adelante se distribuirá pues los fanzines en este día. Y no vamos a dar mayor información, pero Pronto. sábado fancinero. Ese es el próximo espacio del instituto. Va a tener una conexión grande con Martes de Fanzines, pero va a haber otras cosas nuevas. Sí. Entonces espérenlo en las próximas semanas. No digamos una fecha, no digamos un horario hasta ahora. Pero con eso cerramos. También para que este programa no sea solo nostalgia Y dolor. y dolor. Bueno, ¿Algo pues más por decir? muchas gracias a todas las personas que asistieron regularmente a Martes de Fanzines. La lista pues es interesante también como compendio, hacer estos archivos de material gráfico y también pues con lo que comenzábamos pues mantener esos espacios de distribución y de intercambio de las cosas que hacemos desde un lugar de lo gratuito y desde pues el intercambio es importante. Ahí dicen, no termina, se transforma. Sí. Termina. Sí termina. Sí termina Y comienza comienza otra cosa. Es como también la idea. Muchas Como que gracias eso a la nos sal. da otras Muchas opciones. gracias a la sal que nos acompañó hoy acá en este programa. A los técnicos de la fotocopiadora. Sí, ahorita vamos a degustar un queso que nos trajeron. Muchas gracias a todas las personas que nos trajeron cosas, que compartieron, que vinieron en días de lluvia, en días soleados, en días turbulentos Turbulentos días de cuarentena, de de cuarentena. infección, de
niños, adultos, Sí, esas señores personas- mayores, vecinos. Esas personas que se arriesgaban a llegar tarde, que muy probablemente sabían que no iban a alcanzar el fanzine, pero igual venían y golpeaban y tocaba decirles que ya no había. Pero sí, a todas esas personas muchas gracias y pues nada, este capítulo queda ahí grabado. Como una memoria Para- de lo que fue y ya no será. Hoy es martes de fanzines. 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 Hoy es Nuestras redes son @Instituto Bogotano de Corte en Instagram y Facebook, @Bogotano de Corte en Twitter, email institutobogotanodecorte@gmail.com y nuestro blog www.institutobogotanodecorte.com.blog. Para correo físico, nuestra sede se encuentra ubicada en la carrera cuarta número 2172 en la ciudad de Bogotá, Colombia. La radio del Instituto Bogotano de Corte. HJBC presentó El Pulso del Corte. Larga vida al corte.